honorables magistrados y magistradas que componen este excelentísimo jurado, público presente. Mi nombre es Nelson Durán y en el presente caso voy a representar la defensa de la sucesión Estrella Betances en contra del Estado Dominicano. En lo adelante pretendo demostrarle a esta honorable sala los múltiples atropellos cometidos por parte de la Policía Nacional y el abogado del Estado en contra de los moradores de dicho sector, los cuales han sido víctimas de abuso de poder, denegación de justicia, justicia parcializada, encarcelamientos ilícitos y despojo del derecho de propiedad de manera ilícita. El caso que les presento se fundamenta en la irresponsabilidad del Estado de sancionar a los responsables de un desalojo en el que le costó la vivienda y las vidas a más de 3.000 personas que quedaron sin viviendas, unas 10 personas que resultaron heridas y el trauma además de 200 niños, los cuales sufrieron traumas psicológicos por vivir la escena tan traumante. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derecho. Asimismo, el artículo 7 establece que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción el mismo derecho. Entonces, mi pregunta ¿es igualdad una justicia parcializada? ¿Es igualdad el abuso de poder? ¿Está el Estado Dominicano cumpliendo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de respetar los derechos de cada uno de sus habitantes dentro de su territorio? Pues el pasado 21 de octubre, siendo las 4:30 de la madrugada, llegó a dicho sector un contingente de policía, mientras estas personas se encontraban dormidas, inocente al hecho. Llegaron los oficiales, empezaron a demoler sus viviendas, lo que le costó la vida a varias personas, varias resultaron heridas, 3.000 personas, 3.000 familias quedaron prácticamente sin sus hogares, lo que constituye de por sí un derecho o un atentado a lo que es el derecho de propiedad, que básicamente está garantizado o resguardado por la misma Convención, por la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y también asimismo por la Convención Americana de los Derechos Humanos, específicamente en su artículo 21. Como consecuencia también están los encarcelamientos ilícitos, porque no le bastó simplemente a los policías con destruir la vivienda, sino que también apresaron a varias personas, y le dieron más del tiempo que dice la ley, que es el plazo de 48 horas, o sea que también lo privaron de su libertad, atentando contra la dignidad de las personas. Es por tal razones y en base a los argumentos de hechos y de derechos expuestos en el presente escrito que le solicitamos a este honorable jurado que condene al Estado Dominicano a ser responsable por la vulneración de los derechos a la propiedad de los moradores del sector Cerro de Doña Julia al permitir, apoyar y no investigar los múltiples atropellos cometidos por parte del abogado del Estado y la Policía Nacional. A que el Estado Dominicano sea responsable por la violación al derecho de la vida de las víctimas que resultaron gravemente heridas de balas durante el desalojo realizado de manera ilícita. Al Estado Dominicano que sea responsable por la violación a la integridad personal y la libertad personal de los miles de moradores, los cuales han sido detenidos ilegalmente por miembros de la policía. Y en consecuencia de las violaciones atribuidas al Estado, solicitamos a este honorable jurado que ordene al Estado Dominicano a reparar íntegramente, de acuerdo a los estándares imperantes del sistema interamericano, a los moradores del sector del Cerro Doña Julia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su perjuicio. Ordenar y costear terapias para los más de 200 niños que sufrieron trauma psicológico producto de la ejecución ilegal y sin tomar en cuenta las garantías procesales para la ejecución de tal naturaleza. Preservar en lo adelante la integridad física, moral y psicológica y social de cualquier otra índole a los moradores del referido sector, así como la garantía de una vida digna, incluyendo de modo específico el cese inmediato de todo tipo de ejecución judicial hasta tanto se haga una investigación profunda y se sancionen a los responsables del caso. Gracias. Bueno, consulto con mis colegas si hay preguntas. Yo quisiera preguntarle si usted conoce la existencia de precedentes o si hay algunos casos semejantes
en los que la Corte se podría basar para seguir su línea de razonamiento con respecto a las violaciones por este desalojo concreto. Así es, realmente existen ya casos, no con República Dominicana, pero sí en otros países, en donde ha pasado que, o sea, en donde se ha visto el despojo del derecho de la propiedad de manera arbitraria, y sí realmente se pudiera. Creo que hay un caso con México y una ciudad indígena. Hay varios casos que realmente sí se pueden tomar como referencia, como parámetro para aplicar una sanción correspondiente. Sí. Yo quiero creer que este caso es hipotético, que esas muertes fueron hipotéticas, porque realmente no tenía conocimiento de que en un desalojo había muertes. El caso es real. El caso es real. Y precisamente mientras nosotros estamos aquí, esas personas están ahí en estado de, vamos a decir, de perturbación, porque no se sabe el día que otra vez vuelva a ocurrirle. Fueron 3.000 familias, pero quedan unas 4.000 viviendas. Me preocupan las muertes. ¿Hubo muertes? En ¿Ustedes pueden realidad, certificar en que hubo realidad las muertes? muertes fueron ficticias, solamente para Ok. concretizar casos. Pero sí los heridos de balas y No. sí los heridos de balas están realmente muy heridos y están gravemente que, o sea, no sabría decirles si... Una pregunta, ¿se cumplió todo el proceso dentro del abogado del Estado, las citaciones previas, todo lo que el proceso que debió de cumplirse ante la jurisdicción inmobiliaria? Pues ese caso tiene ya varios años peleándose en los tribunales, tratando de dirimirse, tratando de buscar una solución, pero de la noche a la mañana llegó ese contingente de policías y fue la acción que tomaron, e incluso mediante sentencia ya nosotros tenemos determinado que el abogado del Estado no envió directamente a hacer una desafectación de la vivienda, hacer una demolición de viviendas, sino que más bien lo que enviaron fue hacer una desafectación. Y así lo tenemos plasmado en una sentencia, y por eso es la irresponsabilidad del Estado que aún así no sancionan el hecho. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no es así, muchas gracias. Siempre.